Pues estas fueron las efemérides que nos mandó Araceli desde España. Nos acompañan esta noche Santi. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Listos aquí para entreteneros y platicar con todos vosotros. Qué bueno, pues buenas noches, Santi. Y también el profesor Jesús Rovira, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, encantado de estar nuevamente con todos vosotros compartiendo este programa. Qué bueno, pues nada, bienvenidos. Vamos a intentar hoy hablar un poquito y dar no a conocer, pero sí a rendir un pequeño homenaje a un español, a un zaragozano que se llamó Ángel Sambriz. Fue un embajador diplomático español que, bueno, pues su nombre a lo mejor no dice nada si no explicamos qué es lo que hizo. Este señor nació en Zaragoza en 1910 y falleció el 11 de junio del 80 en Roma. Realmente este hombre pues ha sido, aparte de diplomático, en distintos puntos del planeta. Ha sido embajador de España en distintos puntos del planeta. Pero en el año 44, cuando la Segunda Guerra Mundial, él está destinado como embajador en Budapest, en Hungría. Y allí pues la Alemania nazi está invadiendo el país. Y allí hay una cantidad de húngaros, en este caso judíos, y él ayuda de una forma totalmente desinteresada a más de 5.200, se cree que es entre 5.000 y 6.000 judíos a los que ayuda a salvar la vida. ¿Cómo? Pues de una forma muy sencilla. Todos los que eran sefardíes, a través de una ley que había, les hacía un pasaporte español, pero al final le hacía pasaporte español prácticamente a todo el mundo para salvarlos de una muerte segura. Se considera que salvó más vidas que el famoso, todos conocemos una película que se llama La lista de Schindler. Pues este señor salvó también muchísimas vidas, pero nuestro paisano de Zaragoza salvó cerca de 6.000 vidas. No sé si conocíais un poco la historia de este diplomático embajador Ángel Sambriz, llamado también coloquialmente el Ángel de Budapest. ¿Sí lo conocíais, Jesús? Sí, yo había oído hablar recientemente porque estaba programado un documental aquí en Monterrey que de momento se ha aplazado, pero sí que hay algunas figuras como Ángel Sanz. Yo conocía otra de un diplomático portugués que hizo lo mismo en la Francia ocupada, la Francia de Vichy, pero hay una gran diferencia entre ambos, y es que el diplomático portugués fue desautorizado y fue defenestrado por Oliveira Salazar, ¿no? Mientras que Ángel Sanz Briz, que iba comunicando todo el movimiento antijudío de la Alemania nazi, pues iba comunicándolo y en ningún momento se le desautorizó y pudo seguir haciendo pues lo que hizo, salvar a más de 5.000 judíos entre sefardíes y no sefardíes, ¿no? Uh-huh. Es una persona admirable, pudo continuar perfectamente su labor diplomática una vez terminada la guerra europea, y me refiero que tuvo el apoyo del gobierno español, que lo había nombrado como diplomático. Así es. Fíjate que su primer destino es, terminada la Guerra Civil Española, le destinan al Cairo, ¿no? Como encargado de negocios en Egipto. Y después, en el año 42, contrae matrimonio con una señora que se llamaba Adela Quijano y recibe su segundo destino como encargado también de negocios en la Embajada Española de Hungría. Era un estado aliado al Eje. Entonces, en aquel momento ya la Segunda Guerra Mundial estaba muy avanzada, había
ya habían matado, habían hecho un holocausto. En el holocausto habían matado a más de 565.000 judíos por los nazis en distintos campos de concentración. Y bueno, pues él empieza desde la embajada, como decía al principio, pues a emitir pasaportes, ¿no? Como si fueran españoles. Y bueno, pues este señor pues ayudó pues a eso, a más de 5.000. No hay un número exacto, pero sí llegó a salvar a más de 5.000 judíos, 5.200 judíos. Fíjate que según los datos, que eran los que correspondía, solo unos 200 eran de origen sefardí. Para nuestros rezoyentes que no lo sepan, los sefardíes son los judíos que en su tiempo nacieron en la península ibérica y que después, desde los reyes católicos, pues, fueron de una u otra forma pues echados, perseguidos y demás, ¿no? Pero eran de origen ibérico, de origen hispano. Y entonces, por una ley que había, sí podía él emitir pasaportes a esos sefardíes, pero no a esos 5.000 judíos que no eran de origen español. Con todo y con eso él hizo pues emitir los pasaportes, y bueno, pues evitó del genocidio y de los campos de concentración como el de Auschwitz, pues la muerte segura más de 5.000, de estos 5.000 judíos. Ahí obviamente el gobierno de Israel condecora o reconoce a cada persona que ha hecho algo por el pueblo judío, a salvar o ayudar a esto. Se le da un título, una distinción que es justo entre las naciones. Es una cuestión que otorga en este caso Israel. Y bueno, el reconocimiento se lo entregaron en la residencia del embajador de Israel en España. En agosto de 1989 tuvo lugar un homenaje a Sam Briz, presidido por el ministro de Asuntos Exteriores, en aquel momento era Francisco Fernández Ordóñez, y el embajador Salomón Ben-Ami, y se hizo entrega a su esposa, a la viuda Adela Quijano, una medalla de los justos entre las naciones concedida a título póstumo. Y bueno, también se autorizó la plantación de un árbol, que también es el rito de Israel judío, en el Monte del Recuerdo de Jerusalén, ¿no? Y bueno, pues entre otras condecoraciones tiene pues Caballero de Gran Cruz de la Orden de Carlos III, Gran Cruz de la Orden al Mérito Civil de España también, Gran Cruz de la Orden de Quetzal de Guatemala, Gran Cruz de la Orden de Orange en Países Bajos, Gran Cruz de la Orden de Leopoldo II de Bélgica, Gran Cruz de la Orden de Malta por el Vaticano y por último Caballero Gran Cruz de la Orden de San Gregorio Magno en el Vaticano. Bueno, entre las 5.200 personas salvadas por el Ángel de Budapest, pues están Iván Arsaksky, nacido en 1930 y un distinguido profesor de ciencias históricas, Eva Lang, periodista y poeta, Jaime Bendorn, profesor de la Universidad de Barcelona, Enrique Bendor, Eva Escasi y Anico Jope, todos ellos gente conocida, pero bueno, también otra gente totalmente desconocida. En Zaragoza hay un monumento, porque él nació en Zaragoza, un monumento a Ángel Sandbriz. La verdad que en aquellos años tenía que ser muy duro. Todos hemos visto alguna vez, yo creo que todos hemos visto la película tan magistral, La lista de Schindler, ¿no? Sí. Yo la vi y está muy bien interpretada y realmente creo que refleja bastante bien. Spielberg logró captar la esencia del personaje y también el ambiente que se vivía en aquel momento, y fue una gran película que se separaba mucho de los temas que acostumbraba a tocar, ¿no? Tiburón, claro. Encuentros en la tercera fase. Era una película muy distinta, con lo cual nos mostraba que era un cineasta que
tenía múltiples registros, ¿no? Y esto es más propio de un genio que no simplemente de un cineasta normal, ¿no? Porque realmente era capaz de tocar temas muy distintos y tocarlos magistralmente, que es lo que hizo en esta película. También quería añadir que es curioso que la ley en la que se amparaba Ángel Sanz para otorgar pasaportes a judíos, tanto si eran sefarditas como no, él les daba el mismo tratamiento, era una ley de 1924 que la había aprobado el directorio militar de Miguel Primo de Rivera. Es curioso que esta ley que permitía otorgar pasaportes españoles a sefarditas venía de un dictador militar como era Primo de Rivera en 1924. El gesto de Ángel Sanz muestra cómo cuando hay voluntad política de hacer algo que uno piensa que es justo y que es en conciencia lo que tiene que hacer, cuando hay voluntad siempre se encuentra la manera de hacerlo, ¿no? Es una persona en ese sentido admirable y todos los homenajes que se le han rendido y el que se le rinde modestamente hoy aquí pues es súper merecido, y su ejemplo debe quedar como referencia de lo que es la bondad humana, ¿no? Porque muchas veces lo que recordamos son los gestos que son todo lo contrario. Sí, así es. Fíjate que, bueno, repasando un poco la película que hizo Spielberg en 1993, que la dirigió él, no sé si sabéis que Spielberg es de origen también judío. Sí. Entonces, la película cuenta la historia de un personaje real que fue Oskar Schindler, un empresario alemán que salvó la vida alrededor de unos 1100 judíos polacos, ¿no? Durante el Holocausto. Esta novela está basada en el Arca de Schindler, una novela o una novela que escribió Thomas Kenaski, y bueno, realmente él reflejó en un drama absoluto, la verdad, pues lo que allí pasó y cómo este empresario alemán ayuda a salvar a esos 1100 judíos polacos. Imagínate que del personaje que estamos hablando, en este caso estamos hablando de Ángel Sanz, salvó a más de 5.000, 5.200, 5.500 se considera que salvó, ¿no? Entonces, la labor que hizo este hombre pues fue encomiable, ¿no? Y no se le reconoció hasta después de su muerte, como suele pasar en tantas cosas, ¿no? No sé, Santi, si tú habías escuchado alguna vez hablar de este señor y si has visto la película que no tiene nada que ver con o sea, no es biográfica de Ángel Sanz, pero sí es muy parecida lo que sucedió, ¿no? Sí, así es. Sí había escuchado algo mencionar, y como decía Jesús inicialmente, también había escuchado del diplomático portugués que había hecho algo similar. No tenía nociones, no recordaba el nombre, y lo mismo que el diplomático portugués, no recuerdo bien el nombre, pero sí había escuchado de esta situación, de lo que había hecho esta persona. Pero como hemos comentado en otras ocasiones, pasa a veces que escuchamos o vemos personas que nos ven de Hollywood, como el caso de Schindler, que obviamente, y de la película, que obviamente pues sí tuvo una gran relevancia y una gran importancia todo lo que hizo, pero no sabemos de historias de otras personas que a lo mejor, siendo un poco anónimas o porque no nos lo ven de Hollywood, pero hicieron labores mucho más importantes que la de esos personajes que hemos visto en películas, ¿no? Como es el caso de Ángel Sanz, que salvó, como dices, a más de 5.000 personas. Y algo que estaba viendo ahora, que nos comentaste, pues leí un poquito, decía que había nada más 200 familias que tenían el acceso a esa nacionalidad española por ser sefardíes, pero lo que hizo Ángel dentro de su inteligencia fue emitir pasaportes a los